¿Te has lesionado la rodilla o has escuchado la famosa lesión de los meniscos? En este video te voy a explicar de manera clara y sencilla acerca de qué son los meniscos, cómo se lesionan o si ya tienes una lesión de estas, cómo saber si es grave o no. Quédate en este video para más información. ¿Qué son los meniscos? Los meniscos son unas estructuras de fibrocartílago que se encuentran en la rodilla. Estos meniscos cumplen una función muy importante en la rodilla, ya que son la principal función amortiguadora de la rodilla. Cuando tú saltas, ¿qué es lo que evita que la rodilla reciba todo el impacto? Pues son los meniscos. Estos meniscos nosotros tenemos dos en cada rodilla. Tenemos un menisco externo y tenemos un menisco interno, de tal manera que la rodilla la sostienen por ambos lados. Este menisco cumple también muchas funciones más. Por ejemplo, cumplen una función amortiguadora, pero en el sentido de generar un gel. Ese gel viscoso genera lubricación en toda la rodilla. En el día a día, ¿para qué nos sirven los meniscos? Los meniscos nos sirven para cuando vamos a hacer actividades que nos gustan en el día a día, sobre todo si a nosotros nos gusta el deporte, pues nos van a servir con la función amortiguadora que ya lo hemos hablado, para correr, nos va a servir para saltar, nos va a servir hasta incluso para absorber energía. Esa energía se va a absorber específicamente en la parte central del menisco, ya que el menisco tiene una forma de C, en la cual esa parte central nos ayuda para absorber todo tipo de impacto que uno pueda realizar. Ya que hay deportes, por ejemplo, como en el caso del parkour, donde hacen saltos de pared en pared, y esto uno dirá, no, si saltan, ¿por qué no se lesionan la rodilla? ¿O por qué la rodilla no les duele cuando hacen todo tipo de saltos? Pues eso es por los meniscos. Ahora, estos meniscos son tan importantes y el cuerpo es tan sabio que tenemos justo estos meniscos, que son dos, nos ayudan también a la estabilidad de la rodilla. Por eso algunas personas que tienen ciertas afecciones en los meniscos van a tener sensación de inestabilidad, pero no siempre. Esto también va a estar muy ligado a otros factores que vamos a ir hablando. ¿El menisco duele? Bueno, vamos a resolver esta duda que se hace muy polémica por diferentes partes, por diferentes redes sociales. El menisco es una estructura que en cierta parte va a tener sensibilidad, va a tener una irrigación mejor y en otras partes no. El menisco tiene una forma de C, para que se entienda. En la parte de periférica, en la parte más lejana de esa C, es una parte que tiene mucha vascularización, es una parte que tiene mucha cantidad de sensibilidad. En esa zona, si el daño es en esa zona, el paciente puede comenzar a sentir un poco más de dolor intenso, ¿no? Todo va a depender de qué tan lejana está a la zona interna. Mientras la zona de lesión se va acercando hacia la parte de adentro del menisco, el paciente deja de sentir sensibilidad. Pero también esto es muy subjetivo ante otras cosas. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes tienen una lesión en zonas intermedias, que no necesariamente puede ser la razón del origen del dolor. Si no, el origen del dolor se puede estar debiendo a otros motivos. Por ejemplo, la inflamación de partes blandas, que siempre lo hablamos en todos los videos. La inflamación de las partes blandas, que me refiero a músculos y tendones, que vienen a veces muy ligados con la inflamación o daño de los meniscos, son las que verdaderamente causan el dolor. No necesariamente. ¿Cómo saber si me rompí el menisco? Pues el menisco es una estructura que está muy protegida en la rodilla. Es una estructura que difícilmente va a tener una lesión. Ahora, el menisco específicamente se va a romper ante algunas circunstancias. Un ejemplo, cuando las personas realizan actividad física donde tienen que correr y frenar de manera muy brusca, de manera muy exagerada. Eso origina esto que vamos a ver aquí. Esta es la rodilla. Entonces, ¿qué pasa si una persona de pronto gira, digamos, da todo el peso sobre parte del menisco en este sentido y de pronto hace este movimiento un poco oscilante? Pues genera que en esta zona se comienza a ver un aplastamiento, y si encima la persona hizo un salto, originó el aplastamiento, es decir, el estrangulamiento del menisco y por ende la probabilidad de rotura. Siempre que hablamos de estos tipos de movimientos, vamos a hablar de probabilidades, porque no necesariamente la persona que haga ese movimiento va a terminar con la rotura. Va a depender de muchas circunstancias, va a depender de la preparación muscular de cada persona. Ahora, también que tenemos que tener en cuenta ante estas actividades. Este menisco, para que se pueda romper,
como les digo, tiene que haber pasado algo muy específico. Pero también tenemos que tener en cuenta qué punto del menisco se ha roto, ya que hay lesiones que pueden pasar de las simples a las complejas u otras donde un fragmento se ha desplazado hacia una zona que no debería de estar. Cuando hablamos de las simples son solamente fisuras meniscales, o cuando hablamos de las complejas hablamos de lesiones fisuradas que pueden darse en más de 2 trazos. Ahora, estas lesiones muy bien pueden ser llevadas de manera natural. En algunos casos, cuando la lesión es más periférica, también podría hasta regenerarse de cierto sentido. Pero cuando hablamos de que un pedazo de menisco se va hacia otra zona, generan los pacientes sensación de bloqueo de la rodilla. Entonces, ¿qué dicen? Me lesioné haciendo actividad deportiva y de pronto mi rodilla se comenzó a trabar. Ese es un síntoma clásico de meniscos y solo en estos casos podríamos tener un paciente con muchas probabilidades de ser candidato para cirugía. Ahora, por otro lado, también tenemos algunos síntomas donde puede haber aumento de la compresión en el menisco. Estamos hablando de un menisco ya dañado. Aumenta la compresión en el menisco causando fastidio, incomodidad o en algunos casos dolor, como ya hablamos, dependiendo en qué punto se ha podido dañar. La persona va a sentir fastidio, por ejemplo, cuando dobla demasiado la rodilla o, por ejemplo, cuando extiende mucho la rodilla. Y vamos a verlo acá para entender esos movimientos. Vemos la parte de los meniscos de atrás. Si la persona dobla demasiado la rodilla, según esta imagen, vemos que las partes anteriores se encuentran más libres, pero las partes posteriores van a comenzar a trabarse. En este sentido, si el paciente ha tenido una lesión a este nivel posterior en los meniscos, va a tener limitación al doblar la rodilla. Por otro lado, si hacemos el movimiento opuesto, donde el paciente extiende, ¿no?, en este caso una hiperextensión de rodilla, va a tener en compresión los lados anteriores y libre los lados posteriores, teniendo en cuenta que si la lesión ha sido en sus lados más anteriores, pues va a comenzar a tener fastidio, limitación, incomodidad, en algunos casos dolor. Ahora vamos a hablar de algunas señales de alarma que tienes que tener en cuenta para estos casos. Una de las señales que tenemos que tener en cuenta es sensación de bloqueo en la rodilla. Como muy bien hablamos, si uno tiene bloqueo para hacer los movimientos naturales de la rodilla, es un signo de alarma. Entonces, a tenerlo en cuenta. Segunda alarma que tenemos que tener en cuenta. Si, por ejemplo, este dolor en la rodilla, después de alguna de estas actividades que mencionamos que pueden originar la lesión del menisco, genera dolor por más de 7 días. A tenerlo muy en cuenta, que también puede ser una alarma que nos está dejando la rodilla. Tercero, que la rodilla se esté inflamando cada cierto momento. Esto muy bien puede deberse a muchas razones, pero también es un motivo de alarma. Cuarto, otro motivo de alarma clásico en estos casos es cuando aumenta el dolor al momento de doblar demasiado la rodilla o al momento de estirar completamente la rodilla. Ahora, si nosotros tenemos todos los signos de alarma, pues a tener más en consideración, a visitar a tu profesional de confianza para que te pueda ayudar en estos casos. ¿Cuándo se opera y cuándo no se opera la rodilla? Clásica pregunta en todos los pacientes o aquellas personas que tienen dudas sobre si tienen la lesión de los meniscos o no. Bueno, como habíamos hablado, una de las principales razones que sí podría ser motivo de cirugía es bloqueo de la rodilla. Si la rodilla se bloquea, y ojo, cuando hablamos un bloqueo no necesariamente por dolor, porque hay personas que dejan de mover la rodilla por temor a dolor. Y esto no es un bloqueo. Un bloqueo es cuando uno, por más que intente mover la rodilla no se mueve. Esto, en la gran mayoría de casos, termina en cirugía. Otra razón por la cual puede el paciente entrar en cirugía es que la cirugía, el tipo de lesión meniscal sea un poco más compleja. Por ejemplo, una lesión meniscal en asa de Valle. Ahora, ¿cuándo no operar a la rodilla? Bueno, generalmente en la gran mayoría de casos los pacientes no se operan debido a que las roturas puedan ser simples o complejas o rodillas o tipos de roturas no desplazadas. Esto solamente va a generar una fisura en el menisco, pero el menisco en sí, su forma va a estar íntegra, solo va a tener una pequeña fisura. Pero este paciente no quiere decir que tiene la fisura y puede ser su vida normal. No, este paciente, si tiene dolor, probablemente estén inflamadas zonas anexas. Se desinflama el dolor con su tratamiento de fisioterapia adecuado y el dolor se elimina. Ahora ya tengo eliminado el dolor,
El paciente todavía tiene su lesión meniscal, pero tenemos que estar seguros de que ese menisco está bien. Una de las mejores maneras de estar seguro de que ese menisco vaya a estar bien y que por ahí no pueda originar otra inflamación de partes blandas que genere el dolor o por ahí de repente ocasionar que esa rotura se expanda un poco más, tenemos que comenzar a hacer fortalecimiento muscular. Si el paciente aumenta ese colchón muscular, que justo vemos acá los principales estabilizadores de la rodilla, que son estos tres, más el cuarto, que vendrían a ser los gastrocnemios, que es otro músculo. Esos músculos que le hacen a la rodilla le hacen una función de soporte, generando que el menisco no sufra mayor estrés y evitemos que esa rotura se siga extendiendo. Esa es la mejor manera de poder llevar un tratamiento adecuado para una lesión de meniscos. Como le digo, si no tenemos las señales de alarma y solamente tenemos un dolor sencillo, un dolor simple, un dolor que nos aqueja, podemos llevar la fisioterapia, pero siempre con un fortalecimiento muscular adecuado. Si ya tengo la lesión de meniscos, ¿qué debo de hacer? Pues primero no te automediques, porque no sabes qué es lo que está pasando por dentro. Tienes que ir primero al especialista. El especialista va a determinar si es que de verdad estás teniendo un daño meniscal. Si por ahí tienes un proceso inflamatorio que tienes alguna que otra duda, puedes colocarte hielo, pero solamente el hielo por 48 horas. La extensión del hielo no siempre es la mejor solución porque te puede maquillar mucho la lesión, hasta incluso podría retrasar tu proceso de recuperación. Otra cosa que tienes que tener en cuenta cuando ya tienes esta lesión de meniscos es no te pongas rodilleras. Las rodilleras es lo peor que puedes hacer, porque las rodilleras te van a hacer perder masa muscular. Mientras más masa muscular pierdas, tu recuperación va a ser mucho más lenta. Y sobre todo para tener la certeza de qué es lo que tienes y para saber si optamos por un procedimiento quirúrgico o un procedimiento de fisioterapia, es la resonancia magnética. En la resonancia magnética nosotros podemos determinar si el menisco está dañado o no y si este paciente amerita para cirugía o solamente un procedimiento de fisioterapia y su tratamiento de fortalecimiento muscular. La resonancia magnética es el principal examen para determinar estos casos. No siempre vamos a guiarnos de resultado de imágenes de radiografías o ecografías. Siempre tenemos que ver un estudio de resonancia magnética para determinar exactamente si el paciente está para cirugía o no. Cuida tus rodillas. Si quieres prevenir lesiones de meniscos, siempre calienta, siempre estira, siempre prepara tus músculos. Tiene unos músculos fuertes. Estos músculos fuertes son tus mejores aliados para prevenir lesiones de meniscos o cualquier tipo de lesión que se presente. Ten en cuenta también de siempre hacer que tu cuerpo trabaje de manera directa contigo. ¿Con esto a qué me refiero? De que evites hacer actividades que son un poco inadecuadas para tu cuerpo. Por ejemplo, hacer trabajos torsionales, donde uno genere estos movimientos durante el deporte que pueda agravar tu lesión de meniscos. O si tu deporte hace ese tipo de movimientos, ten una preparación previa muscularmente. Y recuerda, los meniscos son pequeños, pero son fundamentales. Cuida de ellos y ellos van a cuidar de ti. Déjame en los comentarios si has tenido alguna lesión meniscal y si quieres que suba videos acerca de qué ejercicios hacer cuando ya has tenido lesiones meniscales o quieras prevenir tenerlas. Nos vemos en un próximo video.